Vamos a continuar con la segunda parte de la reunión. Siempre que me toca, que recibo la lista, digo, Señor, habla tú. Siempre digo lo mismo. Siempre le pido al Señor que hable Él y que me muestre un tema para que todos podamos salir fortalecidos, para que todos podamos poner en práctica. Un tema que sea quizás el común de muchos de nosotros. No voy a ocupar mucho tiempo, pero el tiempo que tengo, por favor, escuche, porque al final hay algo muy importante. Toda la Escritura es importante, pero al final hay algo en lo cual usted tiene que tomar una decisión. Mire, antes de preparar, no antes de preparar, una vez que ya había terminado, estábamos en mi casa ahí comiendo, y yo le pregunté ahí a mi familia, escúchame, ¿yo soy un hombre paciente? Y bueno, después pregúntenle ustedes la respuesta. Hubo diversas respuestas. Y si no soy paciente, la palabra de Dios me enseña que sea paciente y también lo comparto con ustedes. Mire, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, estaba con sus discípulos y dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendrá el Consolador. Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y os guiará a toda verdad. Ahora, el Espíritu Santo está disponible para todas las personas, para todos los seres que habitan este planeta, que reconozcan su condición delante de Dios, que acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que su Santo Espíritu entra a morar a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todo lo que yo os le he dicho. Os hará recordar todo lo que yo les dije. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, lo que hace es vivificar nuestro espíritu que estaba muerto delante de Dios. Lo vivifica y nos impulsa a toda buena obra que Dios tenía preparada para nosotros de antemano. Ahora, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que contiene un fruto. Y cuando nosotros vamos a Gálatas, la epístola del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 22 y 23, yo creo que si nombro a cualquiera de ustedes que lo lea de memoria me lo va a decir, pero no lo voy a nombrar. Dice así, lo vamos a leer. Gálatas 5, 22 y 23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fijémonos que la palabra de Dios dice que es un fruto, es el fruto que contiene todas estas virtudes. Alguien dijo que es un racimo de santas disposiciones que brotan y se desarrollan todas al mismo tiempo en el mismo nivel. Yo, como no soy tan profundo, hablando con mi hija Sofía, dije, mira, el Espíritu Santo es como una naranja. Cada feta es una virtud, cada gajo. Pelamos la naranja, sacamos la feta del amor, la feta de la paz,
la feta del gozo, la feta de la paciencia, la feta de la benignidad. Los que son más profundos dijeron que es un racimo de santas virtudes. Pero yo, para poder graficarlo y ilustrarlo, dije que es como una naranja. Es un fruto. Ahora, hoy vamos a tocar la virtud de la paciencia. Y creo que ahí ya está puesto el power y dice: la paciencia es la capacidad que posee el individuo para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. ¿Quién tiene esa capacidad? Si cuando andamos en el auto y alguien te pasa cerca, se te fue la paciencia. Y no te digo cuando venís a hacer un trámite. Es la capacidad para tolerar y atravesar y soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. La etimología de la palabra es sufriente o sufrido. Ahora, la paciencia es parte del carácter de Dios. Cuando nosotros vamos al Salmo 86, vamos a utilizar la Biblia, hermano. ¿Quién trajo Biblia? Los que trajeron Biblia, a usarla. Y el que no la trajo, comparte con el que la trajo. Salmo 86, capítulo 86, versículo 15. Perdón, 86, 15. No tiene 15 el 85. Es 86, 15. ¿Quién tipió? ¿Luli? 86, 15. Dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mas tú, Señor, dice la palabra de Dios, que eres misericordioso y clemente y lento para la ira, lento para la ira. El salmista, en los días de su aflicción, dice que apela o solía apelar a la voluntad o a la bondad de Dios. En el versículo 5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno, perdonador, grande en misericordia, lento para la ira. ¿Y saben qué? Esta palabra ira, ¿saben lo que significa? Si yo sé cómo decir enojo. En el original hebreo significa nariz. Y cuando vamos a la raíz primaria de esta definición, significa respirar fuertemente, estar enfurecido. Creo que cuando uno está enojado, larga espuma por la nariz. ¿Vieron algunos gifs de los toros cuando están enfurecidos? Ahora dice que esta palabra ira es nariz. Y el Señor dice que es lento. Y yo me puse a pensar, es como que si Dios tuviera una nariz larga. Y que es lento para la ira. No se enoja tan fácilmente. No es como nosotros, que ante cualquier adversidad, ante cualquier problemita o cualquier cosa, nos enojamos, perdemos la paciencia. La paciencia es parte del carácter de Dios, el cual quiere que también nosotros lo imitemos. Ahora, la paciencia debe ir acompañada de dominio propio. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así el versículo 5:
vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Este dominio propio es la actitud y la conducta de un creyente que es temeroso de Dios. Este dominio propio también se debe reflejar en nuestras vidas y que es parienta cercana de la paciencia. Cuando perdemos la paciencia, perdemos el dominio propio. Es algo que nosotros debemos hacer. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, añadid. No es algo mágico, es algo que tenemos que hacer continuamente. Añadir al conocimiento virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Es algo que debemos proveer, suplir completamente, suministrarnos. Hermanos, si perdimos la paciencia, es hora que empecemos a practicar. Y saben que Dios, cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia, ¿saben lo que hace Dios? Te manda prueba. Señor, dame paciencia. Y te manda prueba. Ahora, dice el segundo punto, que va acompañada con gozo. Colosenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El gozo en la paciencia es lo que nos distingue de las demás personas. Ahora, este gozo significa feliz calmadamente. La paciencia, parienta cercana del dominio propio y también del gozo. Ahora, la paciencia debe practicarse, como hablábamos, al aguardar la esperanza del Evangelio. Romanos 8, capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paciencia debe practicarse al aguardar la esperanza del Evangelio. Tenemos que tener una vida expectante, porque fuimos salvos en esperanza. En la esperanza que se acaba de expresar en los versículos anteriores. Fíjense el versículo 21, dice así, del mismo capítulo 8, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Paciencia para esperar la redención de nuestros cuerpos, para que la salvación pueda ser completada. Ahora, en Gálatas
5:5 dice que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Al correr la carrera, debemos practicar la paciencia a correr la carrera cristiana. Hemos sido puestos en un camino nuevo. En ese camino debemos correr la carrera. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro cuán grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos practicarla al correr esta carrera. Dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Despojémonos. Esta palabra despojarse es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Tesalonicenses cuando dice que el Señor Jesucristo, haya pues en vosotros de sentir, ¿se acuerda? El cual hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se vació, es la palabra. Y acá el autor de los Hebreos dice que nosotros también debemos vaciarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, que nos acecha, porque ese pecado, esos errores que nos acechan, que nos asedian, nos hacen tropezar en la carrera cristiana y caer. Por eso el autor dice que nos despojemos, que nos vaciemos y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos experimentar la paciencia a esperar a Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice así, vamos a leer del 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener paciencia para esperar la manifestación del Señor Jesucristo. Saben que nosotros no sabemos la hora en que el Señor Jesucristo nos va a llamar y nos va a arrebatar, pero sí debemos esperar con paciencia, porque eso va a pasar, porque está escrito y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Los corintios habían sido enriquecidos en todo por el Señor, en toda palabra, en toda ciencia, de tal manera que no les faltaba ningún don. Solamente les dice el apóstol que debían esperar la manifestación del Señor Jesucristo. Y en 2 Tesalonicenses 3:5 el apóstol Pablo desea que los tesalonicenses sean encaminados sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es el deseo del apóstol Pablo y su continua oración a que estos hermanos de Tesalónica sean encaminados sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo que, como dice el profeta, enmudeció, cayó, no abrió su boca. Cuando fue llevado al matadero como cordero y como oveja delante de los trasquiladores, dice que enmudeció, cayó, fue paciente. El apóstol Pablo le dice a los hermanos que debemos imitar la paciencia de Cristo. Debemos imitar la paciencia de Cristo. Ahora también, para presentar frutos
En Lucas capítulo 8, versículo 15, ahí vemos la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Y el sembrador dice que salió a sembrar. Y la semilla cayó en distintos caminos. Pero la semilla que cayó en el buen camino, esos son los de corazones rectos y buenos, que guardan la palabra y llevan frutos. Y llevan fruto. No olvidemos que la palabra de Dios dice en Juan que vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. El que no lleva fruto será cortado. Será cortado. La paciencia para llevar frutos. Ahora, la paciencia también produce esperanza. Romanos 15. Hay más 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que los fieles de Roma tengan un mismo sentir, por medio de la paciencia y la consolación, virtud que proceden de Dios, para que a través de una sola mente, de una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la paciencia produce prueba. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Notemos que el apóstol Pablo dice que nosotros nos gloriamos en la tribulación, dentro de la tribulación. Pablo era realista. Y él sabía que el camino cristiano no era un camino de rosas. Sabía que tenía espinas. Pero que al pincharnos con esas espinas, para preparar el ramillete para el Señor, debíamos gozarnos. Debíamos ser pacientes. Ahora, ¿qué utilidad tiene la paciencia? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve la paciencia? ¿Por qué está puesta ahí como una virtud del Espíritu Santo? La prueba o la tribulación por la que estemos pasando, dice, produce paciencia. La paciencia es la constancia de permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por largo tiempo bajo el peso de esas circunstancias adversas? Ahora, ¿para qué? Así como el acero se endurece y se templa en el fuego, así también el creyente se robustece y se templa mediante la tribulación, mediante la prueba. Santiago en el capítulo 1, versículo 3, dice, amados hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué utilidad tiene la paciencia? Dios debe hacernos pasar por prueba.
Es un puente que no queremos cruzar. Es un puente como el puente de la muerte. No lo queremos cruzar, no lo queremos pasar, pero algún día lo vamos a enfrentar y lo vamos a cruzar. ¿A quién le gusta estar en tribulación? ¿A quién le gusta estar en prueba? ¿Por qué preguntamos, Señor, por qué a mí esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué sentido tiene? Todo hijo de Dios fiel y verdadero pasa por diversas pruebas. Diversas pruebas. Nunca escucharon decir salgo de una y me meto en otra. Salgo de una y me meto en otra. Es como que no terminas nunca. Pero Dios quiere fortalecernos. Ahora, por último, debemos tener paciencia unos con otros, entre nosotros. Entre nosotros. Fíjense, Primera Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Dice así: os rogamos, hermanos, versículo 12, 5:12, de Primera Tesalonicense. Vamos a hablar por último de la paciencia entre nosotros. Creo que aquí en esta congregación no hay problema, todos somos pacientes unos con otros. Todos tenemos paciencia unos con otros, pero por las dudas lo vamos a leer, porque así lo dice la palabra de Dios, que debemos tener paciencia unos con otros. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Miren, muchas veces nosotros, entre nosotros mismos, y saben que no solamente tener paciencia entre nosotros, sino también paciencia para con los de afuera. Porque muchas veces los de afuera, los que todavía no han llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nos maltratan. Muchas veces tenemos que sufrir situaciones que no quisiéramos, pero tenemos que tener paciencia para con ellos, como decía el hermano hoy, porque nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar con esa persona. Debemos ser pacientes con ellos y pacientes entre nosotros. Paciente entre nosotros. Y eso es una consecuencia del amor genuino y fue recomendado por el Señor en la parábola de los dos deudores. Fue recomendado por el Señor en la parábola de los dos deudores. Fíjense, Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 18. Yo voy a leer y con esto vamos terminando. Evangelio de Mateo. Capítulo 18. Dice así, versículo 23. Preguntando, y el contexto anteriormente, Pedro se acerca al Señor y dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor Jesucristo le contesta: hasta 70 veces 7. Y luego va a decir el Señor en el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase las deudas. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Un consiervo le debía a él 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo había agarrado a su consiervo y le había metido la cabeza así en un tanque y decía, lo estaba ahogado y decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado, versículo 29, entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora, ¿qué hizo este? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Había otros que lo estaban mirando, lo que estaba haciendo este, y fue al Señor y le dijo, ¿sabes qué fulano de tal? Bien. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Agregar comentario? La palabra de Dios habla por sí sola. La palabra de Dios es clara. Debemos tener paciencia entre nosotros y perdonarnos de todo corazón. Perdonarnos de todo corazón no quiere decir te perdono, pero no me olvido. Te perdono y me olvido. Porque Dios nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados y los enterró en el fondo del mar. Le invito a que podamos agachar nuestra cabeza y podamos meditar. Mire, la Biblia dice que el Señor Jesucristo vendrá otra vez, porque lo prometió. Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben que el Señor Jesucristo dice que Él va a venir, pero que Él no viene, y algunos dicen que retarda su venida, pero en realidad el Señor retarda su venida porque quiere que todos nosotros no perezcamos, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Yo quisiera saber si hay entre nosotros alguien que quisiera pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Mire, el versículo 15 dice, sepan bien que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. El Señor Jesucristo vino por primera vez para buscar y salvar lo que se había perdido, pero también la palabra de Dios dice que va a venir por segunda vez, que todavía no viene y retarda su venida, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el momento en que Dios te da la oportunidad y la posibilidad de pedirle perdón por todos tus pecados. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida nueva. Él quiere darte vida eterna. ¿Hay alguien que desee pedirle perdón a Dios por todos sus pecados? ¿Hay alguien? Yo voy a orar.
Y si al finalizar la reunión no entendiste algo, yo estoy dispuesto para hablar con vos. Yo estoy dispuesto para hablar y quizás responderte algunas preguntas. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos en estos momentos porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque la paciencia es parte de tu carácter. Gracias, Señor, porque tú no retardas tu venida como algunos la tienen por tardanza, sino que quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Sepamos bien que la paciencia tuya es para salvación. Gracias, Señor, por estos momentos. Alabamos, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la posibilidad que nos diste de abrir tu palabra. Y Padre Santo, por sobre todas las cosas queremos que tú hagas que podamos practicar tu palabra. Que no quede guardada solamente en nuestro corazón, sino que nos mueva, nos motive a practicarla. Señor, gracias una vez más. Dejamos todo en tus manos. Y oramos también por aquellos hermanos, Padre, que no han podido venir hoy. Y tú conoces los motivos mejor que nadie. Te pedimos, Señor, que tú lo estés bendiciendo, sea en el estado que sea. Padre Santo, muchísimas gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas esta semana. Que tú nos guardes, nos cuides y nos protejas de todo peligro y de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.